¿Alguna vez te has preguntado si hay algo o alguien más allá de Dios? Si todo en el universo tiene un origen, ¿qué podemos decir de aquel a quien llamamos el Creador Supremo? Estas preguntas han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero un antiguo texto, considerado tan polémico que fue prohibido durante siglos, podría contener una respuesta que sacudirá tu percepción de la realidad. Quédate hasta el final para descubrir cómo este libro desafía todo lo que sabemos sobre el origen de Dios y plantea una verdad aterradora que podría cambiar tu forma de ver el universo. Y recuerda, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. La humanidad siempre ha buscado respuestas a preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Pero quizás la más inquietante de todas es ¿quién creó a Dios? En la mayoría de las tradiciones religiosas, Dios es presentado como eterno, sin principio ni fin. Sin embargo, existe un manuscrito perdido, conocido como el Libro de las Orígenes, que propone una teoría completamente diferente. Según este texto, incluso el Ser Supremo tendría un origen. El Libro de las Orígenes fue descubierto en el siglo XV por un grupo de monjes en una remota abadía europea. Desde el principio, su contenido fue considerado tan herético que la Iglesia lo declaró un peligro para la fe y lo prohibió. Solo unos pocos fragmentos han sobrevivido, pero lo que contienen es suficiente para poner en duda las creencias más arraigadas. Uno de los conceptos más impactantes del libro es lo que llama el ciclo de la creación. Según esta idea, Dios no es el punto de partida absoluto. En lugar de eso, sería una entidad creada por un poder aún más elevado, al que el manuscrito se refiere como el arquitecto. Este arquitecto sería una fuerza abstracta, completamente distinta a cualquier noción de divinidad que conocemos, existiendo fuera del tiempo y el espacio. El texto describe a este arquitecto como un tejedor de realidades, alguien o algo que habría diseñado no solo a nuestro universo, sino también a los múltiples dioses que lo gobiernan. Esta visión plantea un universo jerárquico, donde cada nivel de existencia está gobernado por una entidad superior. Aquí es donde el Libro de las Orígenes se vuelve más perturbador. Según sus fragmentos, Dios no fue creado para ser un protector o guía de la humanidad, sino como un experimento. El propósito del arquitecto sería observar cómo las creaciones de sus dioses desarrollan sus propias realidades. Esto implica que nuestra existencia, junto con la de Dios, podría ser solo una simulación, un experimento cósmico en el laboratorio del arquitecto. Este concepto no solo desafía la idea de un Dios omnipotente y benevolente, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre nuestra propia existencia. ¿Somos simplemente piezas en un tablero cósmico? ¿Qué sucede cuando el experimento llega a su fin? Aunque el Libro de las Orígenes fue prohibido en Europa, sus ideas encuentran paralelismos en otras culturas. Por ejemplo, en la mitología hindú existe la noción de Brahman, una realidad última que trasciende incluso a los dioses. En el gnosticismo se habla de un ser supremo desconocido, del cual emanan todos los demás dioses y seres. Incluso en las tradiciones mesoamericanas se menciona un dios de los dioses que no interactúa directamente con los humanos. Estos paralelismos sugieren que la idea de un creador más allá de Dios no es exclusiva del Libro de las Orígenes, sino que podría ser un concepto universal que ha surgido en diferentes partes del mundo. No es difícil entender por qué este libro fue considerado peligroso. Si Dios no es el Ser Supremo y tiene un origen, entonces las bases de muchas religiones se tambalean. Durante siglos, las autoridades religiosas hicieron todo lo posible por destruir cualquier copia del texto, pero su contenido sobrevivió en la memoria de los pocos que lo leyeron. Con el paso del tiempo, la ciencia y la filosofía comenzaron a explorar ideas similares. La teoría del multiverso, por ejemplo,
sugiere que nuestro universo podría ser solo uno de muchos, cada uno con sus propias leyes y quizás sus propios creadores. ¿Podría esto ser una confirmación moderna de lo que el Libro de las Orígenes proponía hace siglos? Aunque el texto original se perdió, los fragmentos que conocemos han inspirado a generaciones de pensadores, desde filósofos hasta científicos. La idea de un arquitecto o una fuerza suprema más allá de Dios no solo desafía nuestras creencias, sino que también nos invita a explorar nuevas posibilidades sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Sin embargo, esta verdad también tiene un lado oscuro. Si somos parte de un experimento, ¿qué significa esto para nuestra libertad y propósito? ¿Podemos trascender el papel que nos asignaron o estamos destinados a seguir el guión que alguien más escribió para nosotros? La noción de un arquitecto más allá de Dios no solo tiene implicaciones teológicas, sino también filosóficas. Si nuestra realidad es el resultado de una cadena interminable de creaciones, entonces el concepto del yo, de nuestra identidad y propósito, se vuelve aún más complicado. El filósofo contemporáneo Daniel Harper, quien dedicó su carrera a estudiar los fragmentos del Libro de las Orígenes, planteó una inquietante hipótesis. Si nuestra existencia es un experimento, ¿qué significa eso para nuestras emociones, nuestros logros y nuestras relaciones? ¿Son auténticos o son solo variables en una fórmula diseñada por un ser que nunca conoceremos? Harper argumenta que este pensamiento no debe llenarnos de desesperación, sino de asombro. Si nuestra realidad es parte de una cadena infinita de creaciones, entonces cada acción, cada pensamiento, se convierte en algo trascendental, no por el resultado que produce, sino porque añade una capa más al entramado cósmico. Otro aspecto fascinante del Libro de las Orígenes es que insinúa que es posible percibir al arquitecto. En uno de los fragmentos más estudiados, el texto menciona una práctica conocida como la escalera de los sueños. Según el manuscrito, quienes dominan esta técnica podrían experimentar visiones del nivel superior de existencia. Estas visiones no son claras ni directas, sino símbolos y patrones que, de interpretarse correctamente, ofrecen un vistazo a la mente del arquitecto. Lo más curioso es que prácticas similares se encuentran en varias tradiciones espirituales. Por ejemplo, en el sufismo, la meditación profunda busca conectarse con lo divino a través de experiencias trascendentales. Los místicos cristianos hablaban de toques de eternidad durante sus éxtasis espirituales. ¿Podrían todas estas experiencias ser intentos de alcanzar algo más allá de Dios? Uno de los conceptos más inquietantes del Libro de las Orígenes es la idea de que el ciclo de creación nunca termina. Si cada creador tiene su propio creador, ¿existe un punto final? Este pensamiento, conocido como la paradoja de la eternidad, plantea una pregunta imposible. ¿Puede algo existir sin un comienzo absoluto? La física moderna ofrece una perspectiva interesante sobre esta paradoja. La teoría de los bucles temporales sugiere que el tiempo podría no ser lineal, sino cíclico. Esto significa que el universo podría recrearse a sí mismo una y otra vez, como un reloj que nunca deja de dar vueltas. Aunque esta idea no responde directamente a la pregunta de quién creó a Dios, sugiere que la creación podría ser un proceso eterno sin un origen definido. Quizás el aspecto más impactante del Libro de las Orígenes es su advertencia final. Según uno de los últimos fragmentos, si el arquitecto decide que un experimento ya no es útil, puede cerrarlo y empezar de nuevo. Esto significa que nuestra realidad no solo tiene un origen, sino también un posible final, uno que podría llegar en cualquier momento. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra existencia de una manera completamente nueva. ¿Estamos viviendo con propósito o simplemente estamos siguiendo un guión predeterminado? Y más importante aún, ¿hay algo que podamos hacer para garantizar la continuidad de nuestra realidad? ¿O todo está fuera de nuestro control? El Libro de las Orígenes nos deja con más preguntas que respuestas, pero quizás ese sea su propósito. Al desafiarnos a cuestionar lo incuestionable, nos invita a mirar
más allá de nuestras creencias y a explorar lo desconocido con una mente abierta. Al final, tal vez nunca sepamos quién creó a Dios o si hay un arquitecto detrás de todo. Pero lo que sí sabemos es que cada pregunta, cada duda y cada búsqueda nos acerca un poco más a entender el misterio de nuestra existencia. Si este relato te dejó reflexionando, compártelo con alguien que también disfrute explorar las grandes preguntas de la vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido que expande tu mente y tu perspectiva. Y recuerda, nos vemos en el próximo video.